Buenos días con todos, es un gusto poderles saludar nuevamente. Una vez hemos revisado ya la parte teórica acerca de la investigación científica, sus generalidades, paradigmas, enfoques, así como la metodología o las características de la metodología de investigación cualitativa o cuantitativa. Ahora nos toca ya enfocarnos o ir asentando ese conocimiento en una herramienta que ustedes la usarán mucho dentro de su curso en la Academia de Guerra Naval, que es prácticamente el ensayo académico. En las distintas materias o en las distintas áreas de conocimiento, posiblemente como una de las tareas ustedes tengan la elaboración de distintos ensayos, sea una tarea intermedia, sea una tarea final o sea una tarea integradora o incluso un trabajo final de curso. Entonces es por esa la importancia de conocer lo referente al ensayo académico. En esta sesión analizaremos la estructura general del ensayo académico. ¿Por qué es importante el ensayo académico? Porque es un medio a través del cual nosotros podemos realizar la publicación de un proceso de investigación. Como se había mencionado antes, si es que una investigación no está documentada, prácticamente no serviría de mucho. El tema es poder documentar, realizar un escrito, realizar un ensayo, en este caso un ensayo, y poderla publicar. Es por eso que se dice que la publicación como etapa final de un proceso es posiblemente lo más importante dentro de la investigación científica, puesto que de esta publicación se dan a conocer los resultados encontrados en un proceso de investigación. Actualmente, la ciencia se ha institucionalizado y es una profesión más. Es decir, hay personas que se dedican netamente a investigar y se les reconoce rubros económicos por su trabajo de investigación. Antes posiblemente era una situación aparte de cada una de las profesiones, de los médicos, de los químicos, de los biólogos, algunos que tenían mayores aptitudes para realizar o para hacer cosas, se dedicaban únicamente a la cuestión técnica, a la cuestión operativa, pero había otras personas que se dedicaban a la investigación y como tal este proceso o esta actividad se ha institucionalizado. Existen reglas, ustedes han escuchado hablar acerca de las revistas indexadas. Existen ya ciertos comportamientos o ciertos estándares aceptados por la comunidad internacional respecto a la publicación de los estudios, es decir, a la generación de nuevo conocimiento en favor de la ciencia. Parte de esa institucionalización científica consiste en el intercambio de productos mentales y resultados útiles para la comunidad con reconocimiento público por parte de sus colegas. Es decir, que no se busca publicar por publicar, sino el compartir con otros profesionales, con otros expertos, con colegas, los hallazgos que yo he encontrado sobre cierta temática, sobre cierta área de conocimiento, en función de la generación de conocimiento. Y las principales motivaciones en este sentido para publicar son establecer una carrera académica. Muchos de ustedes deben estar interesados no únicamente en continuar con su carrera militar, sino posiblemente con una carrera académica, con una carrera de investigación. Algunos habrán ya estudiado un curso de maestría, otros lo estarán haciendo, algunos ya posiblemente estarán efectuando o realizando su doctorado y otros tendrán una visión para postular a un título de doctorado. Entonces las investigaciones en todas estas etapas y sobre todo la publicación de esa investigación son procesos que dan muchos puntos a la hora de elegir a los candidatos. Asimismo,
ayudan los currículums del investigador en la búsqueda de trabajo. En este caso específico para ustedes no cae directamente, pero sí me imagino puede ayudar en su hoja de vida para los distintos ascensos, por ejemplo, para la asignación a ciertos cursos, qué sé yo, que puede ayudar el tema de la investigación, de las publicaciones, en función del objetivo que ustedes persiguen. Asimismo, el intercambio de resultados de investigación y colaboración internacional. La comunidad internacional está muy abierta al intercambio de este tipo de cosas y es mejor, si es que uno tiene un conocimiento, poderlo compartir para que se vaya perfeccionando y a la final ayude en sí en cualquier ámbito de la vida a mejorar ciertas condiciones. Carreras profesionales y científicas, lo que no está hecho no está escrito. Es por eso la importancia que les había mencionado, que se debe siempre escribir, se debe plasmar en un documento las investigaciones realizadas. Y los dos principales objetivos. Uno, verificar, es decir, que sea reproducible esos hallazgos de la investigación. Y el otro, aceptarse e ingresar al conocimiento científico. Es muy importante participar para las personas que estén interesadas de la comunidad científica, ya sea en temas específicos de las ciencias sociales, ciencias políticas, ciencias militares, estrategia, geopolítica, geoestrategia o cualquier área que ustedes tengan afín. Ahora bien, ¿qué es en sí un ensayo académico? Se puede decir que la finalidad esencial de un ensayo académico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Escribir un ensayo académico no significa tener dones especiales, sino que requiere de destrezas y habilidades creativas que se pueden ir aprendiendo y que cualquier investigador las puede ir desarrollando. Al inicio se vuelve un tanto complejo, un tanto tedioso el sentarse a escribir porque las ideas no fluyen de una manera muy rápida. Pero después, como en todo, con la práctica se va adquiriendo mayores destrezas y la redacción de por sí va fluyendo. Se nos hace mucho más fácil centrarnos en un tema que queremos escribir y las ideas se van relacionando entre sí, vamos construyendo párrafos, vamos construyendo subtemas y a la final ensayos completos o artículos científicos completos. Aquí ustedes pueden ver la estructura del ensayo académico, que es un formato IMRD, que es un formato muy reconocido y muy aceptado por los investigadores. Como se había mencionado al inicio, esta es una estructura general de todo ensayo académico. Entonces, en la figura de la izquierda ustedes tienen ciertas partes principales que son la declaración de una visión, es decir, de qué es lo que yo pretendo analizar, pretendo investigar. Después vendrá ya algo un poco más concreto, el título y un resumen, una introducción, los métodos que se van a utilizar, los resultados y la discusión de qué significan esos métodos, las conclusiones y todo esto referenciado bajo un marco teórico. Asimismo, en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver los cuatro elementos principales de la estructura de un ensayo académico, que sería una introducción, cuál es el problema, material y métodos, cómo se estudió ese problema, los resultados, qué se encontró y la discusión, qué significan dichos hallazgos. En la clase 6 vamos a revisar específicamente dos ejemplos de ensayos que ustedes van a emplear durante su permanencia en la GENA. El ensayo reflexivo y el ensayo argumentativo. El ensayo reflexivo posiblemente ustedes lo utilizarán al finalizar cada una de las áreas de conocimiento o en los trabajos integradores de módulo. Pero el ensayo argumentativo, ese será específicamente para el trabajo final de curso. Posiblemente también se les pueda pedir como trabajo integrador, como una tarea integradora, pero será
creo yo, con menor frecuencia, pero lo que sí va de manera exacta es en cuanto al desarrollo de su trabajo de fin de curso. La estructura de un documento académico. Aquí tenemos dos gráficos que más o menos nos hace pensar cuál es la estructura que debe seguir un documento académico. Por ejemplo, en el lado de la izquierda nosotros tenemos ese pastel en el cual nos da ciertos porcentajes que no son totalmente exactos, sino que son flexibles en función del tema, en función de lo que el autor desee plasmar, tendrá que ir subiendo o bajando esos porcentajes. Por ejemplo, la primera parte es la del abstract, que es un resumen en la cual se introduciría el título también, que aquí dice que es aproximadamente de un 3%. La introducción, en la cual se explica qué contiene el documento, cuál fue la metodología empleada, bajo qué marco teórico se lo estableció y qué hallazgos principales tiene, eso un 11%, pero como les digo, no es exacto estos porcentajes. No es que tengo que contar el número total de palabras de mi ensayo y decir el 11% la introducción, no, sino que esto tendrá un más menos porcentaje de acuerdo al tema específico. Asimismo, el método que se ha analizado, el 8%, los resultados se estima que un 4% y la discusión es la parte fundamental, es lo que lleva un 69%. Y por último tenemos la última parte que se le llama box, que incluiría las conclusiones y la bibliografía, básicamente, que estaría como el 5%. Ustedes pueden ver en la otra figura de la derecha, en la cual prácticamente se sigue un mismo esquema: el resumen algo pequeño, la introducción un poco más grande, trabajos relacionados o estado del arte algo pequeño, preliminares, que sería como una introducción, posiblemente una metodología, el cuerpo del artículo, que es lo fuerte en sí, las conclusiones pequeño y las referencias también algo pequeño. Hay muchas veces que nos encontramos como profesores con trabajos que tienen una introducción extensa, un estado del arte extenso, una metodología extensa y una discusión mínima. Ahí significa que no existe un aporte por parte del autor y prácticamente esos trabajos no tendrían mayor significación y por lo tanto la nota será mínima. Entonces ustedes procuren no seguir un estándar rígido como se lo establece aquí, pero sí tener una idea de más o menos cómo deben estructurar sus ensayos. Esto me imagino que lo han visto la mayoría de ustedes, es únicamente como un ejemplo en cuanto a los elementos esenciales o iniciales de un artículo científico: el título, autores, cierta información menor de los autores, el resumen o abstract y la introducción. Después ya vendrá la metodología, el desarrollo en sí o el cuerpo del documento, las conclusiones y la bibliografía. Así es como se vería ya un documento que está listo para ser publicado, de acuerdo a los formatos que cada una de las revistas científicas posee. La estructura de un ensayo académico. Vamos a analizar cada uno de los puntos de manera general en esta ocasión y luego lo realizaremos ya de manera mucho más detallada en las siguientes clases. Iniciaremos por el título. El título es lo más relevante para quien busca un trabajo. Si es que yo quiero realizar una investigación, voy a empezar a analizar una búsqueda de trabajos relacionados a partir del título. Su extensión debe contener la menor cantidad de palabras posibles que describan los contenidos del trabajo y se debe evitar ciertas redundancias, por ejemplo, informe preliminar del análisis de algo, no, sino directo, análisis sobre esto, observaciones sobre el análisis de no sé qué.
No, se debe evitar ese tipo de cuestiones. Ustedes deben realizar un ejercicio. Cuando lean el título y miren que posiblemente quitándole dos palabras se entiende la misma idea, significa que esas dos palabras no deben ir. Entonces ustedes se centran en un título directo que dé una idea clara sobre lo que se está investigando. De igual forma, no es recomendable tampoco hacerlo al extremo mínimo, qué sé yo, la geopolítica del Océano Pacífico. Eso da una idea demasiadamente global, general, que a la final no se especifica o no se sabría a qué punto de la geopolítica se va a referir ese trabajo. Entonces se debe encontrar cierto equilibrio entre utilizar la menor cantidad de palabras posibles, pero que a la vez describan de forma clara qué se está investigando o qué se está presentando resultado de una investigación. Sin requerimientos gramaticales fuertes. Esto quiere decir que no se deben utilizar palabras muy complicadas para el entendimiento, sino palabras más bien fáciles que todo el mundo lo pueda entender o que al menos los profesionales interesados en el área no tengan dificultad para entenderlo. Y es recomendable definir un título tentativo previo a redactar el manuscrito y elaborar el título final luego de terminar el artículo, porque muchas veces, y esto es un problema que ha sucedido, que desde el inicio se impone un título a un trabajo de investigación y en el desarrollo del trabajo se da cuenta el oficial alumno que en realidad el título no calza de una manera exacta en cuanto al desarrollo de la investigación que él lo está haciendo. Entonces, el título debería ser tentativo con la posibilidad de ir modificando en un cierto porcentaje. Tampoco va a ser otro título porque eso significaría otra investigación e ir ajustando en cuanto al desarrollo en sí del trabajo. La siguiente parte es el resumen del ensayo académico. Esta es una representación abreviada y correcta del contenido del documento. El propósito del resumen es despertar el interés del lector por la lectura total del artículo. Muchas veces cuando alguien está investigando una situación y encuentra varios trabajos relacionados con un título que se relaciona, lo que hace después ya para saber si es que dedica su tiempo a leer todo el ensayo es fijarse en el resumen. Y es por eso muy importante que ese resumen debe estar bien establecido, debe ser claro, debe contener las ideas principales, los objetivos que se persigue, debe contener el marco teórico, el marco metodológico de una manera rápida, los principales hallazgos y posiblemente la principal conclusión. Esto es un trabajo que demanda un poco de esfuerzo en vista que se necesita ser bastante claro y bastante hábil con la escritura, en vista de que se recomienda una extensión máxima de 250 palabras, dependiendo también del del tipo de texto que se esté haciendo o del tipo de manuscritos. Si son manuscritos más largos, obviamente el resumen podría tener mayor cantidad de palabras. Como les mencionaba, generalmente el lector lee el título. Si este es interesante, lee el resumen. Si este es bueno, el lector continuará la lectura de todo el artículo. Por eso nuestro resumen debe ser claro y debe ser vendedor para tratar de alcanzar la lectura del mismo. Debe ser entendido por sí mismo sin la necesidad de leer el artículo. Es por eso que se necesita que tenga un poco de cada uno de los elementos que hacen parte de todo el artículo, como les había mencionado. Y como consideraciones generales, mini versión del trabajo con una extensión habitual de 250 palabras, más o menos. No se debe incluir información que no esté descrita en el artículo, porque alguien se puede interesar en cierta información que está incluida en el resumen y va a buscar en todo el artículo, y si nunca encuentra, eso es algo como chantaje o algo así. Objetivo y enfoque del trabajo, descripción en la metodología, resúmenes de los resultados,
principales conclusiones. Aquí no se incluyen referencias, es decir, no se incluyen citas, sino que se describe qué contiene en sí el ensayo académico. Debe ser escrito en pasado, en vista de que se dice se investigó acerca de cuestiones así, pero en el caso de necesitarse escribir en presente o en futuro, qué sé yo, un trabajo de prospectiva, se lo puede hacer sin ningún problema. Debe ser escrito al terminar todo el artículo. Esto es muy importante porque se debe introducir incluso la principal conclusión, y la principal conclusión se la obtiene al finalizar el trabajo. La introducción es una parte fundamental también, en vista de que hay un dicho que lo que mal empieza, mal termina. Y por lo tanto, la introducción debe responder de manera clara y objetiva por qué se ha hecho este trabajo, por qué es importante la realización de este trabajo. Describe el interés que el artículo tiene en el contexto científico del momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y qué aspectos son controversiales. El objetivo de este apartado de la introducción es centrar el foco principal del trabajo, donde las referencias son claves y deben ser bien seleccionadas. Muchas veces aquí se puede ya ir desarrollando una parte del marco teórico que va a regir o que va a dirigir la totalidad de mi ensayo. De igual forma, la parte metodológica puede ir siendo ya descrita dentro de la introducción. Eso va a dar una mayor idea al lector de lo que va a encontrar a lo largo del documento. Al final de la introducción, el lector debería ya saber por qué hicieron el estudio. Esta es una situación clave que será de mucha ayuda para ustedes que deben realizar los trabajos, en la cual al leer sus introducciones ustedes deben fijarse o deben constatar de que se responda del por qué fue importante realizar el estudio. La introducción generalmente termina con la presentación de la hipótesis y o objetivos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podría ir esquematizado una introducción, un esquema básico de 3 párrafos. El primero, antecedentes, qué se sabe, qué se cree del problema que se está investigando. El siguiente, la pregunta o problema no resuelto. Por ejemplo, se puede decir, sin embargo, hasta la fecha en este tipo de investigaciones no existen datos acerca de, y por lo tanto las limitaciones son esta y esta. Y por último, la meta, la hipótesis y los objetivos. Describir por qué se hizo el estudio y justificarlo con sus propias razones y no las de otros. En cuanto a los materiales o métodos, es el modo de proceder o el procesamiento seguido en las ciencias para hallar la verdad y demostrarla, constituyendo así el diseño de la investigación. Dependiendo del tipo de investigación que estemos haciendo, el diseño responderá a una visión cualitativa, a una visión cuantitativa o a una visión mixta, que también es aceptada dentro del mundo académico. Es decir, tener una parte cualitativa y tener una parte cuantitativa. Obviamente una de las dos tendrá mayor peso dentro de la investigación, pero se puede realizar este tipo de investigaciones mixtas. En esta sección se responde a la pregunta ¿cómo se hizo? ¿Cómo se elaboró la investigación? Se desarrolla un marco teórico que sustente ese trabajo. Aquí ya se presenta un marco teórico, por ejemplo, de estrategia naval o estrategia marítima. Ustedes deberán tomar los libros principales, o de geopolítica, por ejemplo, libros de geopolítica clásica, geopolítica contemporánea o de relaciones internacionales, e ir construyendo su marco teórico. Se debe dar detalle de todos y cada uno de los pasos que se siguieron para obtener los resultados y los materiales usados. En este sentido, se lo podría organizar en 5 áreas. Primero, el diseño. Se describe el diseño del experimento, si es aleatorio, controlado, prospectivo, etc. La población sobre o universo sobre la cual se ha hecho el estudio. Como habíamos visto en lo cuantitativo, si la población es demasiado grande, se necesitará una muestra para reducir los esfuerzos.
El entorno indica dónde se ha hecho el estudio, las intervenciones, se describen las técnicas empleadas y el análisis estadístico señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han analizado los datos. Posiblemente también se requieran de ecuaciones matemáticas y aquí es donde se debe explicar esa cuestión. Y en cuanto a los resultados, en esta sección se reportan los nuevos conocimientos, es decir, lo que se encontró. No se trata de reproducir nuevamente cómo se desarrolló la investigación, no, sino que se tiene que ser directo. En cada una de las partes establecer lo que corresponde. En la parte de resultados se debe describir lo que se encontró. Las tablas y figuras se citarán en el texto del artículo comentando los datos más relevantes. Aquí otra aclaración. Cuando nosotros utilizamos tablas o figuras, si el momento de analizarlas no debemos decir lo mismo que ya está dado en números o ya está totalmente visible a través de una figura. No, sino que como la palabra lo dice, debemos analizar cada una de esas tablas o figuras respecto al tema que estamos investigando y no únicamente transcribir lo que tenemos en números o en gráficos a palabras. Asimismo, es recomendable evitar la verborrea y no describir los métodos de nuevo, es decir, evitar caer en redundancias, evitar caer en el uso desmedido del lenguaje. Si una oración la podemos decir en 5 palabras y utilizamos 10, eso sería algo que no está aceptado dentro de los documentos académicos. Aunque esta sección es la más importante porque refleja los resultados que nosotros encontramos, generalmente es la más corta. Y se debe decidir cómo se van a presentar los resultados, sea a través de textos, tablas o figuras. Pueden ser mapas también en el tema de la geopolítica, que alguien de ustedes esté interesado, lo puede representar de alguna forma y luego explicarlo o analizarlo. Los resultados deben poder ser vistos y entendidos de forma rápida y clara. Es por ello que la construcción de esta sección debe comenzar por la elaboración de tablas y figuras y solo posteriormente redactar el texto pertinente en función de ellas, pero sin repetir lo que ya está establecido de forma clara en las tablas o figuras. A continuación tenemos la discusión. Einstein, uno de los científicos más importantes de la humanidad o de la historia del mundo, estableció de que si usted va a describir la verdad, deje la elegancia al sastre. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no debemos utilizar el lenguaje o la redacción de una forma inapropiada dentro de un ensayo académico. Esto no es poesía, esto no es un discurso en el que se trata de adornar o se trata de premiar a alguien o de sacar relevancia por algo, por una institución o por alguien, no, sino que debe ser escrito de forma clara y puntual. Aquella investigación que ofrezca unos buenos resultados y una buena discusión se asegura su publicación. Esto es muy importante, puesto que los resultados y la discusión de estos es trabajo propio en sí del investigador. Mucho más allá de que tenga un buen marco teórico, al fin y al cabo el marco teórico es una buena redacción de algo que ya estaba establecido, de algo que ya estaba escrito. Y en sí, en la discusión, yo puedo aportar a la construcción de un nuevo marco teórico sobre cierta cuestión. Y es por eso su relevancia o su importancia. La sección más importante del documento y más compleja de elaborar y organizar, donde se pone a prueba la fortaleza científica de un investigador. Es por eso que en esta sección se interpretan los datos en relación a los objetivos originales e hipótesis. Algunas recomendaciones para esta parte de la discusión del ensayo académico sería comparar conclusiones propias con las de otros autores, alcanzar
ciertas conclusiones acerca de qué es lo nuevo, en qué yo estoy aportando hacia la comunidad científica. No repetir la presentación de resultados en forma más general, ni tampoco cuestiones que ya han sido desarrolladas en las partes anteriores del ensayo académico. Escribir esta sección en presente, estos datos indican que, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica que podría ayudar a establecer la teoría como nosotros habíamos analizado ya en clases anteriores. Asimismo, identificar necesidades futuras de investigación, ciertas perspectivas, en vista de que los resultados pueden arrojar ciertas cuestiones que necesitan una mayor profundización sobre los resultados. Y, por último, sacar a la luz y comentar claramente, en lugar de ocultar, los resultados anómalos, es decir, los resultados que no estaban esperados, que eso va a suceder y mucho, dándoles una explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es lo que se encontró en la investigación y posiblemente en una siguiente investigación se podría decir del por qué, del dar una explicación a esos resultados anómalos que salieron en este primer ejercicio. En cuanto a la literatura citada, los textos que contienen innumerables referencias revelan más inseguridad que erudición. Esto lo establece William Roberts. Es decir, un ensayo académico no se refiere a una unión y mezcolanza de varias citas y tener 100 citas dentro de un ensayo académico. No, eso no se requiere porque daría lo mismo que nosotros tomemos un libro o varios libros y nos vayamos fijando en qué dice cada autor. No, eso no es un artículo científico como tal. Por ejemplo, en el modelo de estudio brasileño, solo por darles un ejemplo, en los ensayos académicos se aceptan 4, máximo 5 citas textuales de textos referenciados. Es decir, que más de eso no es válido porque se nota que no existe una colaboración o un esfuerzo por parte del autor, sino más bien que ha sido un conjunto netamente de citas que a la final no terminan o no concluyen en nada favorable para el estudio, o el autor en sí no está reflejando cierta contribución que debe realizar a la ciencia como tal. Las referencias cumplen 2 funciones esenciales. Por un lado, testificar y autentificar los datos no originales del trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí se dice esta parte no es mía, sino es de el autor X, Y o Z. Y la segunda, proveer al lector de bibliografía referente al tema en cuestión, en vista de que muchas veces cuando nosotros necesitamos buscar bibliografía sobre un tema, podemos tomar un ensayo académico ya publicado y revisar su bibliografía e ir encontrando ciertos textos que se relacionan que pueden ser de mi interés. Las revistas varían mucho en la forma de tratar las referencias. Las revistas científicas, claro están, o indexadas, en cuanto al sistema de nombre y año, sistema numérico alfabético en cuanto a las citas o el sistema de orden de medición. Aquí nosotros tenemos el sistema APA o el sistema Chicago, en la cual cada uno establece ciertas características que se deben seguir, que se deben cumplir de acuerdo a las normas ya establecidas. Y eso no es nada del otro mundo, es únicamente se necesita descargar, incluso está en el aula virtual, por ejemplo, las normas APA, séptima edición, en la cual les dicen cómo citar al autor al libro escrito por un autor, a un libro escrito por varios autores, cómo citar a un texto sacado de una página web o posiblemente de una revista científica, de un texto científico. Ustedes van a encontrar en cada una de los sistemas que les he mencionado, APA o Chicago preferentemente, el cómo se debe citar y el cómo se debe construir la bibliografía al final del ensayo académico.
Aquí ustedes pueden ver una forma de cómo estandarizar los documentos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos el ejemplo de un libro con dos autores del estilo APA. Padrini, Luceroni, 1996, el gran libro de los aceites esenciales, Barcelona, De Vinci. Entonces, esa sería la forma de cómo citar un libro al estilo APA. Sin embargo, ustedes deben revisar y deben irse familiarizando ya con las normas APA de la 7ª edición. En el centro ustedes tienen un ejemplo similar de cómo referenciar o cómo estandarizar una bibliografía, y en la derecha asimismo ustedes tienen el ejemplo de citar la bibliografía en el formato MLA, que también es empleado, también es usado. Entonces allí ustedes en cada uno de los instructivos de estas normas de referencias van a encontrar la información detallada de cómo realizarlo. No tiene sentido dar una explicación mayor sobre este tema en virtud de que existen centenares de ejemplos de cómo citar ciertas cuestiones, por ejemplo gráficos, tablas, libros, como ya les mencioné, escrito por un autor, por dos, por más autores, cómo se cita un libro citado en otro texto. Entonces todo eso ya corre por cuenta de cada uno de los oficiales alumnos que se vaya familiarizando con ese tipo de normas. La norma APA aquí ustedes pueden ver en este ejemplo, por ejemplo en el tema de una tabla, en el tema de una figura, y cómo se realiza ya la referencia del autor al inicio de una cita. Por ejemplo en el APA, si se inicia una cita ya con el nombre Kaku, por ejemplo, entre paréntesis 2009, afirma, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Cierro comillas, página 90, esa es la forma de redactar en APA. Pero por ejemplo, si al inicio no estaría Kaku, toda esa referencia iría al final. Abren paréntesis, Kaku, 2009, página 90 y cierran paréntesis. Entonces todo eso tienen que familiarizarse. Recomendaciones para mejorar el estilo de redacción. La primera es dedicación. Para los oficiales que no han tenido mayor experiencia en la redacción de ciertos ensayos, en vista de que otros ya a través de sus estudios particulares o de cursos mismos realizados dentro de la Academia de Guerra Naval, pueden tener mayor experiencia. Entonces aquí unas pequeñas recomendaciones. Es necesario poner atención en la redacción a la construcción de párrafos que deben ser unidades de ideas y no de extensión, es decir, no buscar la extensión del sí porque sí, sino buscar la extensión en función de que la idea quede totalmente clara. Se deben vincular párrafos para obtener una línea coherente de argumento, es decir, debe existir un hilo conductor entre cada uno de los párrafos, porque a veces parece que se está leyendo una cosa y cuando se lee el siguiente párrafo parecería que es otra muy distinta. Evitar descripciones poco concisas, exceso de retórica en la escritura y sobre todo proclamar conclusiones no fundamentadas. Esto es un error que pasa muy frecuentemente. Muchas veces nosotros leemos las conclusiones y encontramos cuestiones que nunca fueron revisadas en el desarrollo del cuerpo del artículo o del ensayo. Entonces, en ese caso, no se sabe qué pasó, si se olvidó de introducir el alumno dentro del desarrollo o únicamente se quiere sorprender a los lectores poniendo algo en las conclusiones que no está desarrollado, y por ende la nota será castigada en función que no se encuentren conclusiones fundamentadas. Vicios gramaticales frecuentes: utilizar mayúsculas para designar conceptos o palabras venerables. Yo entiendo que estamos en un contexto militar
y que muchas veces estamos acostumbrados a utilizar mayúsculas para varias cuestiones que no necesariamente deben escribírselas así. Entonces, por ejemplo, ustedes deben revisar nuevamente reglas gramaticales y reglas ortográficas sobre el cómo escribir ciertas palabras. Por ejemplo, si quisiéramos decir el presidente de la República, Guillermo Lasso, es muy común encontrar todas estas palabras con mayúsculas, al menos las iniciales, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, presidente debe ser con minúscula, de la República, República sí con mayúscula, y Guillermo Lasso sí con mayúsculas porque es nombre propio. Entonces, ese tipo de cuestiones deben tener mucho detalle, y por eso es aconsejable que revisen las reglas ortográficas y gramaticales. Incluir en una sola frase muchos interrogantes, o hacer frases totalmente extensas, a veces frases que son en un solo párrafo, descritas en la totalidad de un párrafo. Nosotros debemos ser hábiles y utilizar los distintos signos de puntuación para ir separando las ideas y para alcanzar mayor claridad sobre lo que estamos escribiendo. Y es conveniente consultar el diccionario para utilizar cada término que nosotros quisiéramos emplear. A veces podemos cambiar el significado de una cuestión porque pensamos que el concepto de una palabra es el correcto cuando no lo es así, y podemos tergiversar el significado, como les menciono. Trucos para mejorar el lenguaje. No abusar del alargamiento de palabras. Por ejemplo, escribir norma en vez de normativa, todo en vez de totalidad, influir, influencia, recibir, recepcionar. Entonces debemos ser entre menos mejor. No anunciar lo que se va a decir, hay que empezar directamente. Evitar el podemos afirmar, estamos en condiciones de afirmar. Ese tipo de cuestiones no son necesarias, sino ser directos en la frase que nosotros, o en la idea que nosotros queremos transmitir. Aquí también es importante no utilizar la primera persona, ni en singular ni en plural, sino siempre tercera persona. Se afirma, se estará en condiciones de afirmar en el caso de ser posible, ¿no? Pero nunca utilizar la primera persona. Nos proponemos analizar esto o encontramos como resultado esto, no, sino se encontró como resultado. Evitar adjetivos expresados como comparación. Ejemplo más evidente, más objetivo. Esto es similar a decir más bueno, o sea, no tiene ningún sentido. No componer oraciones con más de 30 palabras entre punto y punto. A esto se refería con las oraciones demasiadamente extensas, sino utilizar punto seguido, punto y coma, para construir mejor las ideas. No confundir el significado de ciertas parejas de palabras que se parecen pero que tienen diferentes significados. Por ejemplo, transpolar, que es pasar por el polo, a extrapolar, que es proyectar. Reivindicar, que es defender a un injuriado, que reivindicar, que es un reclamo. Mortalidad, fallecidos por habitante, y mortandad, cantidad extraordinaria de muertes. Entonces debemos estar claros en el uso de las palabras. Huir de las palabras comodín, tales como el adjetivo importante. Por ejemplo, ese importante, empezar diciendo no, eso ya no es usado en este tipo de redacción. Y por último, aquí nosotros podemos ver un diagrama de flujo de cómo se realiza la revisión de los artículos. Si nuestro centro fundamental es la ciencia, tenemos tres ejes principales: el conocimiento, el método y la aptitud. Entonces, en ese sentido, se va a realizar un diagrama en prácticamente en la generalidad de las revistas indexadas.
por ejemplo, se presenta un documento final ya escrito, un paper written, después ese obviamente es enviado a la revista científica. Existirá un primer revisor editor en el cual se demorará pocos días. Si es que es aceptado por ese primer filtro, pasará a un tribunal, de corrección compuesto por lo general de 3 personas, en la cual harán una evaluación mucho más exhaustiva, que tiene algunas fases dentro de ese proceso dependiendo del tipo de revista. Aquí también la versión final será aceptable o no. Si es que es aceptable, ya prácticamente el resultado va a la etapa de publicación. Si es que no es aceptado, deberá ser tratado los errores que contiene. Si es que está dentro del tiempo, se podría establecer una nueva presentación del documento, o si no, abandonarlo por completo para que los autores o los escritores no pierdan el tiempo de gana. Asimismo, ya en la revisión del tribunal puede haber comentarios en la cual se los emite y el autor tiene la obligación de mejorarlos o de corregir los errores que se hayan encontrado para que pueda ser publicado. Si es que no se procede a esa corrección, únicamente no será aceptado y no se publicará dicho artículo. Entonces como les digo, es un diagrama básico de los procesos que se realizan dentro de la revisión de los artículos cuando son postulados para publicación, y que muchas veces, si es que están escritos desde el inicio con una seriedad, no habría problema en que estos sean publicados. Bueno, eso es todo por esta clase en cuanto a la estructura general de un ensayo académico, y continuaremos ya en las siguientes clases con cuestiones mucho más específicas acerca de los ensayos académicos. Muchas gracias por su atención.